Definitivamente caló muy hondo la obra, el legado de Polo Montañés que llega hasta nuestros días, lo decíamos al inicio del programa y hay que seguirlo recalcando. Coincido con Ale en que también hay que hacer muchas más cosas para seguir manteniéndolo vivo y renovándolo y que las nuevas generaciones también conozcan a esa figura que en tan corto tiempo de vida artística intensa, digamos, pues logró colocarse para siempre en el corazón de Cuba y también en el corazón de las personas que lograron conocerlo y que también de alguna manera ayudaron a difundir su obra. Y una de esas personas me acompaña esta mañana. Se trata del director de televisión, promotor cultural, conductor Luis Hidalgo. Muchas gracias por llegar hoy a hablar de Polo Montañés en la ruta. ¿Cómo no voy a montarme en esta ruta? Qué placer para mí estar aquí contigo, acompañarte en esta Ruta 10, sobre todo si se trata de hablar de ese guajiro natural que tanto nos dejó. Alejandro preguntaba, y claro que su música es para siempre, porque Polo yo creo que logró hablar como quisiera hablar todo el mundo. La gente fácilmente no puede componer canciones porque no tiene el don que tuvo Polo. Sin embargo, Polo hizo lo que todo el mundo quisiera hacer, decir en las canciones lo que él dijo. Primero entonces vamos a contarle un poquito al público tu cercanía con Polo, porque fuiste de las personas que estuviste muy cerca durante su carrera, que lo entrevistaste en muchas ocasiones, que además realizaste un documental sobre él, pero que también incluso durante todos estos años has hecho muchísimo por mantener vivo su legado. A mí la vida me ha premiado de muchas maneras, sobre todo porque he podido trabajar con grandes figuras de la música de Cuba, entre ellos Polo Montañés, que está entre las figuras invitadas a Todo Música durante estos 20 años, está en nuestras memorias de Todo Música, en el libro Todo Música Confidencias de Pentagrama, con su entrevista, pero yo creo que a Polo me unió lo que unió a todos los pinareños y a todos los cubanos, ese primer flechazo cuando él dijo, porque yo en el amor soy un idiota. ¿Quién no es idiota en el amor? Todo el mundo. ¿Pero quién se atreve a decirlo? Polo Montañés. Cuando yo escuché a ese guajiro natural diciendo eso, dije, este hombre tiene magia. Me une a Polo Montañés, que somos de Pinar del Río. Me une que soy también compositor. Le dediqué una canción a su memoria incluso. Pero me une sobre todo el hecho de su valentía, de su coraje para saltar por encima de las piedras, para no creer en aquellos que en su momento no creyeron en él. Me une a Polo Montañés su capacidad para perdonar. El gran director artístico Francisco Álvarez Pachi cuenta todavía con dolor cómo en aquellos tiempos en los que Polo era aficionado, él quería que cantara en el Cabaret Rumayor haciendo un cuadro campesino. Y eso no le fue permitido, porque cada artista en su camino tiene diferentes obstáculos. Bueno, pues yo creo que Polo perdonó. Y en un programa de televisión yo le pregunté, a pesar de esas piedras en el camino, ¿por qué siempre vuelves? Y él me dijo, porque esta es mi tierra. Entonces a mí me une a Polo ese amor también por nuestra tierra, el amor que sentimos todos por Pinar del Río. Y mi vínculo comenzó pues escuchándolo y después buscándolo. Fui tal vez el primer presentador cubano que lo entrevistó en profundidad en la televisión, en una entrevista dirigida por José González Vera, en un programa histórico para Telepinar que fue Confesiones, y esa entrevista se repartió por todo el país, está en todas partes, pero me uní a los realizadores de Telepinar como Román L. Álvarez, que fue el primero que grabó para la televisión con Polo cuando habían acabado de llegar de Colombia, no se conocía prácticamente, y él se atrevió a irse a las terrazas con una cámara, y Todo Música lo siguió indudablemente, y tras su muerte yo en vida no fui su amigo, pero creo que me comporté como su amigo, porque es que no se puede decir que tú eres amigo de alguien a quien entrevistas o a quien presentas, la amistad va mucho más allá, pero siempre he dicho que me he comportado como un amigo porque en efecto logramos hacer ese audiovisual que es posiblemente el más abarcador sobre la vida de Polo Montañés, con la dirección musical de Decio Alejandro, grandes figuras de Cuba versionando sus temas, incluso Flor Pálida. Yo tenía el sueño de que Cristian Alejandro lo cantara con Raúl Paz y lo conseguimos hacer, o sea, lo montamos todo. Entonces, para mí ha sido un honor que Polo haya pasado por mi vida y que yo haya pasado por la vida de él. Muchas personas, la historia de Polo, es extremadamente interesante, extremadamente, vamos a decir que sorprendente de alguna manera, que este guajiro natural, haya logrado colocarse en el mercado internacional, incluso en momentos en los que era más difícil para los artistas cubanos en general colocarse en el mercado internacional, mucho más para alguien que venía de un contexto como Polo Montañés, y sin embargo lo logró. ¿Qué factores tú crees que
fueron fundamentales en ese éxito de Polo? Yo creo que Polo tenía un talento singular. A mí me parece que en Cuba se pasa mucho trabajo para decir que el otro tiene talento. Y están midiendo que si eres trabajador, que si tienes esto, que si tienes aquello. No, la gente triunfa por talento. Sin talento no se puede triunfar. Y él tenía un talento distinto, un talento singular, natural. Eso es lo que yo creo que primero que todo lo llevó a la fama. Pero también decía las cosas, como ya te conté, como casi todo el mundo las quiere comunicar, con sencillez, sin echar a un lado la poesía. Porque no es cierto que la poesía no es comprendida. No es cierto que la gente no quiere poesía. Eso es falso totalmente. La gente sí quiere poesía. Y Polo brindó poesía. Él vino a hacer un tipo de música con muchas influencias. La música de los años 60 y 70 en Cuba es adorada. Y Polo también se sentía impresionado por esa música. De hecho, al principio él no quería cantar otra cosa que no fuera la música de los años 60 y 70. O sea que su música es una mezcla que viene del campo, que viene de lo español, y todo eso gusta mucho en Cuba. Yo siempre digo que él viene a ser como el estilo concretado de toda la tradición familiar, porque fue heredero de todo lo que fue pasando en el transcurso de su vida y de sus familiares. Pero además triunfó porque tuvo el privilegio de contar con un respaldo discográfico profesional. Porque tú puedes tener mucho talento, pero si no encuentras a la persona que te coloque en el lugar, que invierta en ti, la música es una carrera que lleva dinero detrás, que tienes que hacer arreglos, que tienes que grabar, que tienes que posicionarte en un mercado. Y afortunadamente Da Silva tuvo la visión larga para llegar y decir, esto es una piedra en bruto, vamos a tomarlo, vamos a colocarlo en el mercado, y de esa manera llegó. Pero fíjate bien, tú puedes llegar al mercado si no tienes talento y si no tienes el ángel, si no tienes la virtud, si no tienes el don de gustarle a la gente, aunque estés en el mercado no pasa. No pasa nada. Y Da Silva le grabó a mucha gente y todos triunfaron, pero lo grande sucedió con Polo. Es decir, que tenía el don de la estrella, que esa es la mano de Dios, de los santos puesta sobre él, la energía universal puesta sobre él. Tenía el don y además el hecho de ser un humano extraordinario. Pero de eso vamos a hablar en un segundo momento, porque vamos a seguir conversando en la ruta, pero vamos ahora a dar paso a otros momentos, incluso a ver un fragmento que amablemente ha cedido de tu documental para que también de alguna manera tengamos a Polo en nuestro programa hoy.